La siguiente ponencia está organizado por los miembros del Ateneo Blas Cudáñez de Murcia. Son los escritores Alberto Requena, Carlos Gil, Cristina Girao, María Dolores Monteagudo, María Dolores Quiñones y Elena Quiñones. Bienvenidas, algunas no tengo el gusto de conoceros todavía personalmente, pero ahora nos daremos un abrazo y cuando queráis. Bien, buenas tardes. Sentimos no haber llegado antes, hemos tenido una pequeña confusión a la llegada porque nos hemos metido por un polígono industrial que nos ha tenido un poco dando vueltas. Perdonen que no hayamos podido, ya digo, venir con anterioridad. Bien, nosotros hemos hecho un trabajo sobre desarrollo mujer y derechos humanos. Más que contarles lo que ya tendrán en sus manos cuando se publique, les voy a decir cuáles han sido las premisas en las que nosotros nos hemos basado para desarrollar este trabajo. Hemos partido de la idea fundamentalmente de que el trato que una sociedad dispensa a la mujer es un indicio, es un índice del nivel democrático de esa sociedad. Lo que significa que sociedades avanzadas se ve en el trato, en el condicionamiento, en la legislación, en la educación, etcétera, que dan a las mujeres en términos generales. Por lo tanto, es una manera de estudiar, de analizar cómo de importante, cómo de profunda es la democracia de una sociedad. Los ejemplos que se pueden poner son muy diversos. Dependiendo de la cultura, pues ya sabéis, se puede conducir, no se puede conducir, se puede ir a un sitio, a otro no, etc. Después hemos continuado con la idea de que hubo una especie de discusión muy centralizada en cuáles eran las cualidades, los valores que influían a la hora de construir la identidad personal de los ciudadanos. Y se llegó a la conclusión de que digamos, entre la discusión entre qué era lo más importante, la naturaleza o la cultura, se determinó a su vez que también se podía analizar dentro de este contexto la naturaleza biológica y la naturaleza social. Es decir, las diferencias que había con respecto al sexo que se podían estudiar desde el punto de vista fisiológico y biológico en general, no eran las mismas o no tenían la misma influencia que aquellas otras características que se derivaban fundamentalmente del género. Y el género sí que es una construcción social. Es una construcción social y es fundamental para la construcción de la ciudadanía. Ya me referiré a eso después. Bueno, la verdad es que si analizamos la naturaleza, pues sí, hay divergencias, diferencias, normal. Tenemos más actitudes o más capacidades para algunas cosas que otras. Pero si nos vamos a la cultura, ¿qué pasa con el género? ¿Qué pasa con el género? Que es una asignación social que se atribuye y que tiene unas características, se atribuye a las personas y que tiene unas características que son están derivadas del concepto que esa sociedad tiene acerca de lo que constituyen sus ciudadanos, es decir, las mujeres en particular. Esas construcciones culturales que vienen del arte, que vienen de la pintura, que vienen de la música, son un indicio también del papel que se le asigna a la mujer a través del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente que culturalmente asignamos a la mujer determinadas características, determinadas cualidades que se supone que le van a permitir tener una actitud o una aptitud con respecto a determinado tipo de tarea. Los roles asignados a la mujer han ido cambiando a lo largo del tiempo. Eso lo vemos. Y si estudiamos bien la literatura de cada país, nos vamos a encontrar con que estos roles están muy bien definidos. Lo que pasa es que el relato de la experiencia del hombre domina el mundo. Y por lo tanto domina también todos los relatos culturales. Solo tenemos, ya digo, que ir a la producción literaria de personajes como Lope de Vega o como Shakespeare, y están perfectamente delimitadas cuáles serían las cualidades que se le atribuyen a la mujer, sobre todo a la falacia y sobre todo a la inteligencia, para
poderse enfrentar a lo que se supone que es el dominio del hombre. El siguiente supuesto es que para construir la ciudadanía se necesita, por una parte, el reconocimiento social. Si no tienes reconocimiento social, no eres verdaderamente un ciudadano de primera clase. Por lo tanto, lo que se requiere ahora mismo es que esos roles, esos papeles que se asignan a la mujer a través del tiempo, pues se cambien. El reconocimiento social tiene que ir además unido a la justicia social. ¿Por qué? Porque la justicia social tiene que ser distributiva. Y eso significa sencillamente que nos va a permitir huir de lo que se ha caracterizado casi siempre el papel fundamental de la mujer, que es la mística del cuidado. Y separar y poder realizar otro tipo de actividades que no relativas exclusivamente a círculos familiares. Por ello, la igualdad entre el hombre y la mujer no es una cuestión de paridad. No hace falta que tengamos muchas mujeres en determinados campos, artísticos, científicos, etc., sino del papel que representan en esos campos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que conseguir, es que se realicen cambios profundos en todos los relatos culturales que hasta este momento han sido dominantes. Se necesita que seamos capaces de reconocer otras experiencias y otras formas de estar y de ser en el mundo. Y esa otra forma de ser y estar en el mundo es el que corresponde al papel de la mujer. Los sociólogos suelen señalar fundamentalmente que no hace falta que las mujeres estén en los centros de poder, porque la mayoría de las mujeres que están en los centros de poder, lo único que permite es que estas situaciones de dominación afloren. Las mujeres no suelen adquirir la suficiente presencia en los grandes consejos de administración, por ejemplo, porque no dan ese paso. No dan ese paso por dos motivos. No quieren enfrentarse a sus homólogos masculinos y sobre todo no quieren abandonar o no quieren eliminar por completo lo que serían los cuidados generales familiares a los que se supone que está dispuesta. Fíjense, el problema no es solamente el techo de cristal. El problema no es solamente que las reuniones informales de los cargos que se reúnen después de las operaciones, grandes operaciones económicas, políticas, etc., o de reuniones científicas, no están las mujeres. La mujer se ha ido después de lo que sería lo concluyente, esa reunión importante, y se va y no permanece a la copa, al café o a la discusión posterior, y por lo tanto no está informalmente en los centros de poder, aunque formalmente sí está. No está, ya digo, primero porque no quiere enfrentarse a sus homólogos masculinos, siempre le deja la vez. Es como si estuviéramos en un segundo plano. Pero sobre todo, fíjense bien, es porque la mujer tiene mala conciencia. Hay un escrito por ahí en un libro estupendo que les recomiendo, Malas Madres. Por lo tanto, van con la mala conciencia fundamental de que han dejado algo detrás y que por lo tanto no va a poder dirigirse o no va a poder aceptar cualquier otra, digamos, cualquier otra, ¿cómo me sale? Bueno, exactamente. Bueno, entonces, hay otro aspecto que está ligado a esta falsa conciencia que tiene la mujer con respecto a sus problemas familiares. Es fundamental que, fíjense, los psicólogos, que somos una clase especial, porque siempre vemos las circunstancias y vemos los problemas sociales desde nuestra perspectiva, han determinado que, mientras que el hombre, por su educación, por ese papel dominante que tiene en la familia, ha sido educado para conseguir, para tener poder, la mujer está muy delimitada a que no fracase. Nena, tú haces esto, estos estudios que son más simplitos, son menos complicados, y aquí sí que triunfas. Entonces, esa educación trae como consecuencia, esa educación sobre aspectos, digamos, mucho más relativos, mucho más concretos, esa educación es lo que hace muchas veces que la mujer no quiera el éxito, sino que huya del fracaso. Y esa motivación de huida del fracaso es más fuerte que la búsqueda del poder o del éxito en los papeles de dominancia masculina. Hay también otro asunto que actualmente también nos llama mucho la atención, y es que
Realmente las relaciones de poder se establecen en las sociedades actuales y se reflejan en las redes sociales. Se reproducen a través de estas redes sociales. ¿Qué nos encontramos con las redes sociales femeninas? En primer lugar, que no son importantes económicamente hablando. Lo que hacen las redes femeninas fundamentalmente es intercambiar tiempo, actividad. Entonces, estas redes sociales no reflejan realmente lo que podría ser el papel dominante o el cambio de papel, mejor dicho, en la sociedad actual. He traído mi... Muy bien. Ante esto, nosotros afirmamos que los derechos de la mujer se hacen efectivos cuando toda política general, lleve en su implementación la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género, una de nuestras profesoras de la Universidad de Murcia, la profesora Alarcón, dice que es el conjunto de mecanismos y herramientas que inciden en los planes y programas, en las leyes, en las acciones públicas, en los bienes y servicios, tendente a desmontar y eliminar las inequidades y toda forma de subordinación y dominio entre sexos. Y esto no es un tema, es un principio orientador. No dice cómo hay que hacerlo, sino que hay que hacerlo. Por ejemplo, yo siempre digo a mis alumnos que reflexionen sobre un hecho que a mí me pareció en su momento muy crucial. Cuando la crisis, el gobierno de Rodríguez Zapatero asignó una serie de montantes económicos a los ayuntamientos. ¿En qué se gastaron los ayuntamientos esta asignación? Se gastaron en rotondas, se gastaron en aceras, se gastaron en pabellones deportivos, pero muy pocas guarderías. Y yo les digo a mis alumnos, ¿para qué queremos una acera estrecha si no cabe el cochecito del coche? El carrito del coche de los niños. ¿Ah? Hay que bajarse de la acera y continuar andando por la calle. Si las aceras que se vayan construyendo permiten que la usen todos los ciudadanos, pues entonces esas aceras seguramente serán más anchas. Como novedoso, lo último es el decreto del gobierno vasco, que ha delimitado la habitabilidad de la vivienda en función de una serie de características. La fundamental, ¿quiénes van a usar las dependencias? En el dormitorio, pues se supone que uno va a dormir, tampoco hace falta que sea tan grande, no hace falta que el despacho esté dentro del dormitorio. ¿Eh? Pero está claro que muchos recovecos, muchos pasillos. ¿Qué le pasa, por ejemplo, al elemento fundamental de la casa desde tiempo inmemorial, que es la cocina? Si en la cocina, que se hacen pequeñísimas, solo cabe uno, pues el papel ya sabe quién lo va a utilizar. El papel le corresponde a la mujer. Mientras que si la cocina es más grande y permite que haya una interacción entre individuos del mismo o diferentes sexos que vivan juntos, pues entonces, pues una vez uno hará una cosa, a lo mejor solo fregar, pero al mismo tiempo pues irá aprendiendo cómo se corta o cómo se hacen los diferentes alimentos, se cocinan los diferentes alimentos. Ha habido una controversia fenomenal con respecto a esto, porque claro, lo que dice, no da más igualdad o no se permite más la igualdad o la equiparación de los sexos, que la cocina sea más grande. Lo fundamental es que los dos hagan la tarea. La respuesta del gobierno vasco, que no lo especificó claramente y desde luego no ha sido capaz de explicarlo bien, que no dice que no entre uno u otro, lo que dice es que entren los dos y que así se facilita la comunicación. Bien. Decía antes que la justicia debe ser además distributiva, O sea, tenemos que construir un nuevo tipo de ciudadanía, la ciudadanía de la mujer, que está en segundo término, y que tenemos también que contribuir a que haya cambios de la perspectiva de la justicia, y que esta justicia social debe ser distributiva. Eso permitirá
que se acabe con la mala conciencia de las mujeres a la hora de realizar tareas que no son las típicas familiares, si la pareja, sea quien sea, es capaz de, no de ayudar. Todos tenemos pareja, y bueno, hemos tenido pareja o tenemos pareja, y sabemos que no solo consiste en que ayuden. Lo fundamental es la organización de la casa. Eso sí que es un trabajo. Es saber cuáles son las necesidades y cómo atender esas necesidades. Alguien te puede ayudar, pero si tú no estás, la organización se quiebra. Por lo tanto, esa organización tiene que ser compartida. Y esa es la manera en que la justicia distributiva te va a permitir, a nivel de, bueno, por lo menos eliminar algo, esa mala conciencia o esa falta de empuje que la mujer plantea a la hora de adquirir determinadas obligaciones. Y tenemos también que ir a intentar que se organicen cambios también en la justicia internacional. ¿Por qué? Porque la justicia internacional es la que reconoce, protege y garantiza el derecho a la reparación. Y eso significa que podemos justificar por qué en algunos momentos la justicia puede ser no igualitaria. Porque tiene que tener en cuenta de dónde procede, de dónde viene una situación injusta. Y por lo tanto, lo que hace la justicia internacional es precisamente dar posibilidades de reparar las injusticias. Tiene un problema. Esto ha sido admitido por las Naciones Unidas, por la ONU, en fin, todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber una equivalencia y una igualdad entre sexos. Pero, fíjense, debería ser un valor universal. Todos somos lo mismo y por lo tanto tendremos que responder de la misma manera. Pero esto sería un imperativo categórico, estilo Kant. Sería un imperativo categórico, una posibilidad de poder, ya digo, no solamente reparar esa injusticia, sino que se da la posibilidad de eliminar cualquier tipo de discriminación con respecto a la mujer. Pero yo decía que tiene un problema. El problema es el relativismo. Empezamos a decir, esto debe ser un valor universal. Pero luego cuando llegamos, que si la cultura, que si la religión, fíjense bien, hay muchos estados que aún no saben diferenciar claramente entre, por una parte, los postulados religiosos y los jurídicos. Pero si entran en controversia, los últimos dependen de los primeros y son sus hijos. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que intentar. Que haya realmente una asunción por todo el mundo de estos valores de igualdad, que son los que permitirían cambio de papeles, cambio de roles, cambio de canon, es decir, de la medida en que podemos evaluar situaciones de discriminación. Y bueno, ¿tengo algún tiempo más? ¿O lo 5 minutos? 5 minutos. Yo voy a hacer bien. Una de las autoras, en vez de escribir un tratado, o intentar escribir un tratado, lo que ha hecho es referirse a una fábula. Ya saben que eso es maravilloso para reflejar el pensamiento profundo que suele fundamentar este tipo de narraciones. Seguro que lo conocen, pero yo creo que refrescar la memoria viene bien. Es una fábula, la de Samaniego, la de la tortuga y el águila, recuérdenlo. En una charca, de esas en las que el verano deja con unos dedos de agua, en las que el cielo se refleja limpiamente y gráciles junquillos verdes bordean su cada vez más estrechos límites, vivía una astuta y vieja tortuga. Su caparazón era duro y mostraba las señales de una vida azarosa y en ningún punto regalada. La tortuga era añosa y su color se confundía con el cenagoso fondo de la charca. Su carita se asemejaba a una anciana sabia con pañuelo a la cabeza, como mi abuela. Sus ojillos, adormilados, estaban cansados de tanto mirar al mundo y buscar insectos para alimentarse. Sus cortas patas arrastraban con lentitud su frágil cuerpo protegido por la dura concha de su caparazón. Un minúsculo rabito completaba la fisonomía de aquel animal que parecía sacado de otra época. Por cauta y astuta, la tortuga había sobrevivido años y años en aquella charca que en invierno amenazaba con congelarla y en primavera y otoño
con ahogarla cuando venían las lluvias y en verano, por supuesto, con dejarla seca como un sarmiento. Pero a pesar de todo, la tortuga no era inmune a la inquietud. La rodeaban seres diferentes que saltaban, volaban, se movían ágilmente, de hermosos colores o cantarían lenguaje. Ella era muda, lenta, fea. Se consideraba diferente. Oh, aquellos seres tan hermosos, también dotados. Y ella... De todas las cualidades de los demás seres, la que más envidiaba era la capacidad de volar. Le gustaba en extremo la ágil libélula de transparentes alas, los pájaros cantores, pequeños pero suaves, pero por encima de todo y de todos, lo que más le gustaba era el águila, poderosa, sublime, reina de todo lo que vuela y que ascendía verticalmente perdiéndose de la vista. Parecerse a ella era su deseo más íntimo, volar, volar como el águila. Olvidóse la tortuga de su inteligencia. Esto no lo dijo Samaniego de esta manera, esto está mejor. Olvidóse la tortuga de su inteligencia, de su capacidad de sobrevivir, de su longevidad. La naturaleza había sido equitativa con ella, dotándola de cualidades que el águila no tenía. La madre naturaleza había sido generosa, pero no igualitaria. Se produjo en ella, además, de un pueril enamoramiento, una bajada en su sistema defensivo, y se asomó demasiado al borde de la charca hasta que el águila, que iba de cacería, la descubrió. Buen bocado, pensó, y de momento se acercó a la charca y a la tortuga, que asustada, se escondió rápidamente en el agua. Actuaré con tiento, pensó el águila, o me quedaré sin comida. Con voz dulce le dijo: querida tortuga, qué bien la encuentro, tengo planes de boda para los dos. La tortuga no cabía en sí de gozo, enloqueció de momento, estiró su cuello, movió sus patitas y saliendo de la charca, que fue su refugio y protección, se puso delante del mismo águila diciéndole: estoy dispuesta para el casamiento. ¿Dónde y cuándo se celebrará? El águila consideró que las posibilidades de comerse a la tortuga allí mismo no era posible, porque si la alertaba de sus intenciones, se escondería en el caparazón y adiós bocado. Tortuga, dijo muy serio el águila, esta es una boda de altura con la que siempre has soñado. Subiremos al punto más alto del cielo y allí nos casaremos. Ya sabéis lo que está pensando, dejarla caer desde lo más alto y, roto el caparazón, comérsela. Tenemos pues a la tortuga sujeta por las garras de hierro del águila, subiendo y subiendo por los aires. La charca era un punto minúsculo en el suelo, y bien por el miedo o por el aire puro de las alturas, la razón vuelve a su mente. Y sin pensarlo dos veces, exclamó: si de esta escapo y no muero, no quiero más boda en el cielo. Claro. Juzguen ustedes. Ella usó de su libertad, no atendió a la razón, sucumbió al juego de la dominación. La pregunta ¿es el amor poderoso e igualitario? Sí. Con este La siguiente ponencia está elaborada por las escritoras Elena de Val e Isabel Oliver. Su título es El derecho consuetudinario en España, conciencia de convivencia social. Va a leer Elena de Val, que ha sido la encargada de coordinarla. Cuando quieras, Elena. Bien, yo antes que... Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir y lamento los fallos técnicos que están habiendo de última hora. Yo había preparado un PowerPoint muy bonito, con música además de fondo, y estaba muy orgullosa de ello además. Y me he venido esta mañana a las 9 de la mañana para prepararlo, lo había dejado incluso en una carpeta a mi nombre, no sé qué ha pasado después, pero aquí estamos luchando contra los imponderables técnicos. La tecnología te puede elevar, pero te puede tirar por el suelo también. Bien, pues me valgo simplemente de leer el trabajo, ¿vale? Bien, dentro de estas jornadas de Derechos Humanos 2019, Isabel Oliver y yo queremos invitaros a una corta reflexión sobre el derecho natural, sin leyes escritas, es decir, sobre el respeto hacia los demás que debe emanar de un instinto de bondad de todo ser humano. Últimamente hablamos mucho de violencia de género y de inmigración, pero ¿qué hay de la violación de los derechos humanos más básicos? En nuestro día a día, cuando en el autobús no cedemos el asiento a un viejo, o invadimos la privacidad de otra persona hablando por el móvil. ¿Necesitamos una ley escrita que nos imponga el comportamiento correcto? ¿No es de sentido común que mi libertad de hacer ruido afecta a la de los demás si no quieren oírlo? ¿Y que la pérdida de valores como la consideración más básica puede llevar a transgresiones más graves?
No tratamos aquí de hacer un compendio de derecho consuetudinario ni que la charla parezca una clase de ética o de educación para la ciudadanía de un instituto de enseñanza secundaria, pero sí de repasar juntos algunos conceptos que nos hagan pensar acerca del desarrollo del individuo y de su integración en la sociedad, y que evitarían el enfrentamiento entre personas o comunidades sin necesidad de intervenir la ley, o menos aún la escrita. Os invitamos pues a acercaros a nuestro lado, aunque sea abuelo de águila, a algunas ideas sobre cómo construir la figura del ciudadano de hoy, responsable, comprometido con la realidad de nuestra sociedad hoy en el siglo XXI dentro de nuestra España democrática. En la antigüedad ya sabemos que el monopolio de la cultura lo tenía la aristocracia y los ciudadanos se regían por las costumbres de sus antepasados, como bien quedaría patente en el derecho romano. En la Edad Media vivía en torno a los monasterios la cultura. Con el correr de los tiempos, las reglas jurídicas fueron interpretadas por los juristas y no es hasta el siglo XIX, con la cuestión social, tras la Revolución Industrial, cuando empieza una alfabetización progresiva que viene a asociar la capacidad escolar con la laboral. El derecho oficial se separa de la práctica judicial, creciendo la importancia de la costumbre. Según el artículo 1 del Código Civil, la costumbre es una fuente de ordenamiento jurídico español y solo se regirá en defecto de la ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral pública y que resulte robada. Así pues, tenemos la costumbre o derecho consuetudinario, la emanación social directa de una conducta determinada en hechos repetidos y que acaba imponiéndose con el tiempo. Su uso, pues, es repetitivo y social en la sociedad, en la comunidad, porque el comportamiento del sujeto está dentro del grupo social. En general, es general también, porque las reglas del trato social son observadas por la mayoría de miembros del grupo, y aunque su uso decaiga, puede seguir observándolo una minoría. Y conlleva también obligatoriedad, porque nos sentimos vinculados a su uso, actuando a veces contra nuestra preferencia, o cuando el uso es fuerte, quebrantando también las normas, ya sean morales o jurídicas. Ahora bien, hay que distinguir entre normas de trato social y jurídicas. Ya Cicerón veía difícil distinguir los usos de la moral por las tormentas doctrinales que ello puede provocar en su intento. Toda norma tiene que estar relacionada con un valor intrínseco. La religión y la moral pueden también connotar conductas generalizadas y repetitivas, pero sin el concepto de obligatoriedad que implica la costumbre con su antigüedad objetiva. Lo que sí tenemos claro es la distinción entre el valor ético, que supone la norma moral, y el valor de la justicia, que supone la norma jurídica. Eso nos conduce a la axiología y centrarnos en el enfoque de conciencia de convivencia social de nuestro trabajo. La axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. El término lo usó por primera vez Paul Lapie en 1902, aunque el camino de la relación entre cultura y lo científico y cotidiano ya lo habían andado otros filósofos, entre ellos Hume y Nietzsche. La moral es la realidad que desarrolla la idea de lo bueno y el derecho la que desarrolla la idea de lo justo. Ahora bien, los valores no cambian, pero cómo los usamos puede modificarse con el tiempo. ¿Dónde situar entonces las reglas del trato social? Podemos ver su conexión con la moral, y por el comportamiento que conlleva el uso o la costumbre, pero hay otras reglas también sociales en las que es difícil establecer la barrera que hay entre lo ético y la falta de consideración a los demás, ya que la conducta exigida parece ser indiferente a veces al valor moral. Ejemplos interesantes, y aquí es donde he hecho de menos mis diapositivas, los tenemos en las buenas maneras en la mesa, con las diferencias culturales entre el mundo oriental y occidental, el no respetar una cola para subir al autobús, a la entrada de un edificio, el ruido de motos por la noche o los gritos, el no pensar ni por un momento que la conversación por el móvil no tiene por qué interesarle al que está a mi lado. La picaresca no entra cuando vemos vitrinas de libros en algunas calles de ciudades alemanas para dejar y coger un libro libremente, ni en las bicicletas dejadas sin cadena en alguna ciudad inglesa,
ni tampoco el objeto olvidado en un banco de ciudad japonesa, pues seguirá en el mismo sitio al día siguiente. Creemos que la observancia de tales usos se apoya en razones éticas, ya que expresan la consideración que podemos tener hacia los demás. Si el grupo establece un comportamiento social, su inobservancia entraña una actitud de desafío y de desprecio hacia otra gente que ha decidido vivir con determinadas formas de convivencia. Queda claro, pues, que la costumbre es una reminiscencia de organización ancestral que con el tiempo, creciendo la complejidad de la sociedad, se convirtió en la mayoría de los casos en uso jurídico, aunque se mantuvo como fuente del derecho de carácter subsidiario. Pero es curioso observar cómo en la actualidad, aunque el campo de la costumbre sea cada vez más reducido, esta se mantiene en algunas culturas y en muchas formas. La lista es interminable, pero solo queremos mencionar 5 que son significativos para nosotros. La primera es la Constitución inglesa. No es una costumbre, pero sí un ejemplo magnífico de derecho consuetudinario, pues no está escrita, solo se basa en el derecho precedente. Emana de las fuentes de la Carta Magna de 1215 y del Act of Settlement de 1701, frente al derecho germánico de Italia, España y Francia, la ley civil. Otro ejemplo magnífico lo tenemos en Perú, y creo que por aquí hay alguien de... Bien. En algunos países de Latinoamérica, pero me he fijado en Perú porque es un ejemplo magnífico, la Constitución respalda el derecho consuetudinario, en la Constitución de 1993, artículo 139, por los numerosos vacíos legales que hay en un país multicultural de nada menos que 47 lenguas. En territorios españoles, en nuestra península, Navarra también es un ejemplo interesante. La costumbre prevalece por encima del derecho escrito y eso lo podemos comprobar si entramos en la ley de Navarra, en la ley número 3, el primer párrafo de su compilación. Y luego, claro, están 2 ejemplos muy significativos y emotivos para nosotros. Está claro que hablo, ya lo sabéis todos, del Tribunal de las Aguas de Valencia y del Consejo de los Hombres Buenos de Murcia. Estas 2 cortes dirimen oral, pública y rápidamente conflictos originados entre regantes. Sus decisiones son acatadas, sin que nadie las ponga en duda, ni su resolución tampoco. Su reconocimiento está avalado por nuestra Constitución en el artículo 125, como una forma de participación ciudadana en la administración de la justicia. Como vemos, estas actuaciones son aceptadas como justas, pero cabría preguntarse, ¿cuándo una conducta de violencia individual genera una tendencia comunitaria que, ofendiendo a la moral pública, exige una solución social y acaba convirtiéndose en una costumbre, que su uso puede llegar a ser ley escrita o no? ¿Qué pasa cuando nuestros ojos occidentales presencian el maltrato a una mujer, el menosprecio patente a un inmigrante, la falta de respeto a otro ser humano? Queremos, pues, en la última parte de nuestra reflexión, orientar nuestro horizonte hacia la conciencia de una convivencia social digna de la sociedad que hoy vivimos en España, abierta y democrática, compleja y global. La educación se convierte en la herramienta social y esencial para llegar a la solidaridad y a la tolerancia necesarias que constantemente refuercen y renueven nuestro concepto de ciudadanía. La solidaridad no debe ser algo adicional que puede o que quede ocasionalmente en manos de ONGs u organizaciones humanitarias, sino que debe estar integrada en la vida cotidiana, donde la relación norte-sur no esté deformada y concierna a la dignidad humana en un mundo que sea patrimonio de todos los hombres y mujeres por igual del planeta. La acción ciudadana se debilita, por ello, con efectos negativos que aumentan la desigualdad entre ricos y pobres y, en consecuencia, la exclusión social. La educación es el mejor medio para formar ciudadanos libres, democráticos, responsables y críticos que contribuyan a una sociedad más justa y equitativa frente a un capitalismo salvaje
individualista que nos invade y materialista hoy, con el solo objetivo del poder. La tolerancia, por su parte, que tenemos las personas de vida y convivencia, no debe ser algo pasivo que me obligue a soportar y aguantar al que está a mi lado, sino un instinto activo que hay que fomentar para crear un sentimiento de confianza en el otro, conociéndole, escuchándole en su realidad. La Declaración Universal de 1948 de Derechos Humanos afirma que el fin de la educación para la tolerancia debe ser el desarrollo de la personalidad humana en las libertades fundamentales. Así pues, solidaridad y tolerancia forman el valor universal que refleja la grandeza de la persona en la libertad. Necesitamos una imagen de ciudadanía que genere un sentido de pertenencia en sus miembros, con una percepción activa, responsable, crítica e intercultural y desarrollada tanto en un ámbito local y autonómico como estatal e internacional y global. Cabrera, en 2002, nos habla de las 10 dimensiones a las que va asociada la ciudadanía: cosmopolita, global, responsable, activa, crítica, social, multicultural, intercultural, diferenciada y económica. La idea del ciudadano ya no se vincula como antes a la del súbdito, concepto, todo se ha dicho, que excluye al ciudadano, sino a la formación de ciudadanos libres y que se amparan en derechos y obligaciones consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948. Esto requiere prepararle para participar en el desarrollo de la comunidad, es decir, de la convivencia. Aprender a vivir con los demás en la diversidad que nos rodea, ya que en la actualidad las necesidades migratorias hacen que convivamos con otras razas y culturas. Vemos el compromiso democrático de hoy como un continuum, con el ciudadano que se limita, por un lado, en su esfera familiar, a votar, respetar la ley y pagar sus impuestos, pero en el otro extremo vemos al ciudadano que eleva su aspiración a ser miembro activo de su comunidad, consciente de sus derechos, pero también de su responsabilidad crítica, que lucha para que los principios no sean solo algo reconocido a nivel oficial de acuerdos locales o internacionales, sino que también no sean infringidos en nuestro día a día, en la calle, en la vida real. Terminamos esta reflexión sobre el derecho natural con la creencia de que aprender a convivir es sumar esfuerzos entre todos en nuestra vida cotidiana por conseguir igualdad entre hombres y mujeres en una cultura democrática de paz, en donde mi libertad no empiece donde acaba la tuya, sino que la libertad de cada ser humano hoy consista en crear su espacio de dignidad en convivencia con los demás. Y nada más, gracias. Cristina Cordón. Es libre mi alma. Tus mentiras se rompieron, ya no existen. Escondida oigo tus pasos y la fusta que golpeas. Me buscas y en silencio yo me arrastro, desesperada, y no encuentro el cobijo del oscuro rincón. Tus mentiras de amor creí entre tus brazos. Tus besos calientes entre mi lengua se perdieron. Tus dedos sincronizando las notas del vals entre mi cuerpo desnudo y entregado. Maldito por herirme, maldito por tus golpes sin sentido, de tu amor alcoholizado, de esas papelinas blancas que en mi cuerpo van flotando. No nacerá ese hijo que llevo en mi vientre. Ya estoy muerta, sin cajita de madera, sin pétalos de rosas perfumadas. Ya no oleré los campos impregnados de aromas, ni oiré las gotas del agua surcando los ríos.
ni veré las hojas de papel abrigando en invierno los caminos. Ya no huiré de ti, escondida entre las sombras de la noche. Ya no sentiré miedo de tu puño cruzando mi cara. Ya es libre mi alma. Pues muy buenas tardes, gracias a todos, en especial al Ateneo Blasco Ibáñez, a la presidente Isabel Oliver, a esta universidad por supuesto, y a todas las personas que hacen posible estos 12 encuentros o jornadas literarias pro derechos humanos. Bueno, yo de mi último poemario, El túnel y los días, les voy a leer 2 poemas cortos. El primero es el proemio del libro y lleva por título Al hombre del siglo XXI. Es un poema un poco crítico. Decía Eduardo Galeano que este mundo que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de tantos. Al hombre del siglo XXI. Oriente y Occidente, sois el fruto sin flor en la causa sin lucha. Vuestro amor ha borrado el verbo amar con sustantivo maquillaje. En gesto cotidiano escribís al vacío, al muñeco grotesco de una red que viaja con el alma de un robot y sonríe a los hombres y mujeres que ignoran lo que son. Un número en la urbe de la nube. Por el vano silencio de este absurdo, entre el ecopiar de las alondras, un albatros navega por el cielo de la tierra que no le pertenece a este hombre del siglo XXI. Y ya después el poema Caída de la tarde para un mirlo blanco. Es una simbología, un símbolo, porque como todos ustedes saben, el mirlo blanco no existe. Entonces aquí ese mirlo blanco representa el símbolo, la justicia, y que lucha de alguna manera contra esa injusta justicia que antes también nos habló, nos explicó nuestro compañero. Caída de la tarde para un mirlo blanco. Este canto que anoche amanecía en calles de rocío, sobre grietas de asfalto, no cesa de trinar en la tormenta. El mundo alberga puentes que se hunden, tinieblas que resecan la caída de los párpados, piel con polvo y barro, sin aromas de azúcar. En su blancura palpa el horizonte, entre el miedo que arrastran las aguas torrenciales del vivir, dátiles cetrerías en la tarde, con mirlos y vencejos. Gracias. Amparo Carbonell. Como estamos hablando de derechos humanos, hablamos también del derecho de la mujer a pasarlo bien aunque lo pase mal. Esto se llama el otro maltrato. Velo níveo de novia, dulce sonrisa en los labios, inmaculado vestido, ilusión de 20 años. Virginidad ofrecida en el tálamo nupcial, cumplidos sueños de niña al llegar hasta el altar, soñando con un futuro de hijos, familia, modelo y un amor hasta el final. Qué increíble fue oír el primer grito, qué asombrada extrañeza ante el insulto. Aquellos ojos verdes que de novia brillaban para ella como faros, se tornaron irónicos, hirientes, insultantes, injustos, despiadados. Ese grito de boca que has amado hace mucho más daño que los golpes. Pero esto no sale en las noticias. Las lágrimas vertidas no son sangre. No parece maltrato, sino hay muerte. En el lecho, que debió ser de ilusiones, solo sexo fugaz y sin ternura, sin palabras,
dejando un sentimiento de frustración y lágrimas amargas. Qué callada amargura ante la gente. ¿Cómo esconder la pena ante los hijos? Temiendo a toda costa que aquel hombre cambiaría para bien en un futuro. Todo fue inútil. Conformidad, trabajo, sacrificio. Cada vez más hundida su esperanza. Con el inevitable paso de los años, sintiendo que los hijos han crecido y no la necesitan como antes, su vida se fue hundiendo en la negrura y no pudo salir del hondo pozo. Y murió. Nadie se hizo responsable. Una más. ¿Y qué importa? ¿Mueren tantas? Antes no estaba concentrada, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta travesía. Un saludo muy especial para todos los que vienen de fuera y para los que estamos aquí acompañando a todos nuestros compañeros que vienen de fuera. No traje para leer, pero nosotros los poetas tenemos musas y musos. Y yo tengo un poema muy especial que Robinson Liscano fue mi muso. El poema La amistad. Se llama Ser libre, ser amigo y dice: aprendí a ser libre por el campo corriendo, como corre el arroyo por la peña y el risco. Yo crecí en primavera con las flores y el viento y jugaba en el bosque con el sol y el contento. Aprendí que el cariño, que la brisa y el juego son mejor alimento que las mieles y el trigo, que los brazos que aman contra el viento y el frío son mejores que el paño y los finos abrigos, que en momentos de angustia, de dolor o tristeza, nada sirve la plata, el poder, la riqueza, porque en esos momentos en que más necesito, yo no quiero dinero, solo quiero un amigo, solo quiero decirte que eres muy importante si te encuentras bien cerca o si te encuentras distante. Que el amor, la ternura, la tristeza, los sueños, los amigos los llevan cual si fuesen sus dueños. Solo quiero decirte que eres muy importante en momentos de duelo o en alegres instantes. Solo quiero decirte que eres muy importante si te encuentras bien cerca o si te encuentras distante. Solo quiero decirte que eres muy importante. Es un soneto que habla de civismo, algo de lo que antes estabas diciendo tú. Te ha faltado hablar de la pudredumbre de la sociedad española, de la cual es hija de la Iglesia Católica. Civismo. Y hay un preámbulo que dice: pese a las derrotas, jamás rendirse. Civismo son prácticas de bien que atan vida individual y comunal, nudo de obligatoriedad cívica, laudo de honor, donde el yo y el no se dan cita. Civismo, actos personales que acotan sociedad con ética y acción en feudo de ciencia y ser de vida, cuyo escudo es libre e igual en unidades que habitan. Civismo, actos de correcta lealtad, de educación, formación y cultura, anidan en piel como flor de verdad. Civismo es la misión de cohabitar del ser en singular que vive en costura como inquilino de honor y vecindad. Muchas gracias. Buenas tardes. Queridos compañeros, miembros del Ateneo Blasco Ibáñez y del Movimiento de Escritores por Derechos Humanos, esta ha sido la primera jornada del año 2019. Mañana continuaremos en San Miguel de los Reyes por la mañana. Por la tarde estaremos en el Ateneo Blasco Ibáñez a las 4:30. Daremos una conferencia que nos falta todavía, además de las dos que daremos por la mañana. Y después tendremos recital de poesía y presentaremos el libro que hemos hecho entre todos
para el tema este de las jornadas. Unos han escrito por los derechos humanos y otros han escrito poesía normal al uso, pero mañana será la presentación del libro. Quiero daros a todos las gracias por haber acudido. Sé que muchos habéis venido de muy lejos, que os ha sido muy costoso. Algunos os habéis levantado a las 5 de la mañana. Ya veremos mañana si os vais a levantar a tiempo. Isabel ha merecido la pena. Dice David que ha merecido la pena. Muchísimas gracias. Vamos a dar por terminado la jornada de hoy y continuamos mañana y pasado. En breve montaremos los vídeos y los tendréis a vuestra disposición, pues yo creo que la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.